Yo espero, sin ninguna sorpresa, que va a haber un respaldo mayoritario, unánime se podría decir casi, a la eliminación del bloqueo. Inclusive la resolución no habla de embargo, la resolución que emite Cuba y que va a ser aprobada o votada por Naciones Unidas se refiere al bloqueo. Y es bloqueo porque no es un asunto bilateral como el representante de Estados Unidos y Naciones Unidas está tratando de levantar. Es un tema extraterritorial que tiene consecuencias extraterritoriales que afecta a otros países que van a votar. En lo que va de año, podríamos decir que en los primeros 6 meses de lo que va de año ha habido sanciones a varias empresas norteamericanas y extranjeras, entre ellas empresas europeas y canadienses. De manera que esa es la situación y lo que esperamos es un apoyo, como ha sido siempre, completamente, rotundamente mayoritario. Y finalmente el otro corte que tenemos tiene que ver con el tema de los 5 espías de la red avispa. Nosotros siempre hemos dicho en cualquier conversación que hemos tenido que el tema de los 5 luchadores contra el terrorismo que están injustamente presos en Estados Unidos es un tema de alta prioridad para el gobierno de Cuba y para el pueblo de Cuba. De manera que el hecho que haya habido una resentencia para 3 de esos compañeros luchadores antiterroristas es un paso positivo. En el caso de que ya se hizo una, en el caso de Tony, falta ver qué cosa va a suceder con los otros 2. Enrique Patterson. Bueno, aquí hay 2 temas, ¿no?, que me parecen que están muy manidos. En primer lugar, el tema del embargo. Es un embargo parcial porque el propio Estados Unidos comercia con Cuba una cantidad de cosas. O sea, si fuera un bloqueo, como dicen ellos, que en Cuba los pollos que se comen se compran en Estados Unidos, el arroz que se consume se compra en Estados Unidos, la carne, los frijoles, una cantidad de cosas que se compran en Estados Unidos, y la queja actual es que porque al existir el embargo, Cuba tiene que pagar al contado y no puede obtener crédito, porque Estados Unidos tiene la experiencia de que Cuba cuando tiene crédito después no paga, ¿no? Bueno, entonces cuando se habla de un bloqueo es cuando el país no tiene la posibilidad de comerciar con nadie. Entonces, en este caso, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa política, pero lo que no se puede decir que es un bloqueo cuando realmente tiene tantos poros que hasta el propio Estados Unidos le vende a Cuba. Eso sencillamente es la forma de presentarlo. Y no es nuevo, todos los años en las Naciones Unidas eso se condena, es histórico prácticamente, y de todos modos están condenando una cosa que no es exactamente así, porque además ha evolucionado mucho y ha abierto muchas puertas y quizás haya cerrado otras. Entonces están condenando una cosa y lo que está pasando en la realidad es otra. Entonces, ¿hasta cuándo va a llegar eso? Yo me imagino que... Además son resoluciones no vinculantes. No, son no vinculantes porque... No tienen garra. Ahora, el problema de los 5 espías a mí me parece que es grave. Y es grave en el... ¿Grave para quién? Es grave desde el punto de vista de lo que hace el gobierno cubano. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos sea el que se pare a denunciar que tiene 7 o 10 espías en Moscú. Sería inconcebible, ¿no? Perdería el trabajo, le haría un juicio político. Por algo parecido, un gran alto funcionario de la administración anterior fue condenado. Entonces, si estos son luchadores contra el terrorismo, luchador contra el terrorismo lo tiene que hacer en los marcos de la jurisdicción del propio país, y si lo está haciendo en otro país se tienen que reportar. En colaboración con las autoridades. En colaboración con las autoridades. Pero si son espías que están espiando a ciudadanos norteamericanos y no se han reportado ante las autoridades, y además de eso se les ocurre buscar datos y cosas de cuestiones que son militares, por los problemas que son sensibles para la seguridad de los Estados Unidos, eso en cualquier libro es un acto de espionaje. Pero además estaban muy mal entrenados. ¿Por qué? Porque las evidencias que ellos dejaron eran de una chapucería tal que los especialistas norteamericanos no se lo explican, porque el gobierno cubano tiene fama de preparar bien a sus espías.
yo llego a la conclusión que el gobierno cubano quería que fueran capturados, porque al que no quería que fuera capturado se lo llevaron. Y el otro caso es, los demás que estaban en la misma situación de ellos y sí declararon y confesaron, esos parece que no existían, porque el gobierno cubano no habla de ellos. Entonces, esto o es una propaganda hacia el interior, y la gente en Cuba debe de saber que han pasado estas cosas, o si es una propaganda hacia el exterior, realmente no se puede ser luchador por la libertad en territorio extranjero. Eso desde el punto de vista jurídico es inconcebible. Entonces, el gobierno cubano es responsable del destino de esa gente, pero le está pidiendo al gobierno norteamericano que viole sus leyes para obtener sus objetivos. A mí me parece que eso es un problema del gobierno cubano con la familia de los espías. Enrique Patterson, vamos a la pausa. Cuando regresemos, se ha filtrado en Madrid que la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Barack Obama, hay un mensaje del presidente Obama hacia Cuba a través de Rodríguez Zapatero diciéndole al gobierno del general Raúl Castro que dé pasos de apertura si quiere restablecer o quiere mejorar las relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a dar más pasos a menos que Cuba dé pasos. Como decía el expresidente José María Aznar, que mueva fichas. Las revelaciones a la pregunta a Enrique Patterson antes de ir a la pausa aparecieron en el periódico El País de España. Pero fuentes de la Casa Blanca han informado al comenzar la noche de hoy a mano limpia de que no fue así. Y esta es la revelación que tenemos y queremos la opinión de Enrique Patterson en este sentido. Dicen voceros de la Casa Blanca que no fue, que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no le dijo al presidente Rodríguez Zapatero que le dijera al general Raúl Castro que diera pasos de apertura para Estados Unidos dar pasos de apertura. Que lo que dijo no fue nada nuevo, sino una reiteración de la posición oficial de la administración de que Cuba tiene que celebrar elecciones libres, amnistía para los presos políticos, respeto a los derechos humanos, para entonces iniciar un proceso de negociación con el gobierno cubano. Que esa es la posición de la Casa Blanca, no lo que dijo el periódico El País. Bueno, a mí me parece que no es muy contradictorio una cosa con la otra. Todo depende de qué momento del proceso está hablando el vocero presidencial y de qué momento del proceso habló Obama, si habló, con José Luis Rodríguez Zapatero. Sí hablaron sobre el tema de Cuba, aparentemente. Siempre lo que ha ocurrido es que los Estados Unidos, cuando quieren mandar algún mensaje a Cuba, usan al país que mejores relaciones tiene con Cuba. A veces ha sido México, en este caso, indudablemente, que el país que mejores relaciones tiene con Cuba, de los que no pertenecen al ALBA, etcétera, es indudablemente España, por la política que está haciendo en Europa, que es muy complaciente con el gobierno cubano. Así que si hay algún mensaje no oficial, porque esos son los mensajes no oficiales, España puede haber sido un conductor idóneo, aunque el mensaje oficial sigue siendo el mismo. O sea, le están pidiendo a Cuba que haga elecciones libres, etcétera. Por cierto, lo que no le permiten hacer a Honduras. Y entonces, yo no veo mucha contradicción. Los pasos que le está pidiendo, si es cierto, Obama al gobierno cubano, son pasos preliminares para también hacer algún otro tipo de gesto. Ya no puede hacer más gestos, porque el gobierno cubano no mueve la ficha. Y el gobierno cubano está pidiendo una solución maximalista, me lo tienen que quitar todo, y después nosotros decidiremos cómo no nos movemos. O sea, en esta posición estamos ahora. Lo que a mí me parece que el gobierno norteamericano está en una posición muy buena internacionalmente, ha hecho todos los gestos que ha podido, ha bajado la retórica, y ahora el gobierno cubano tiene que inventar cosas porque ya realmente no puede hablar de que lo están atacando, le han propuesto un cable que el gobierno cubano al parecer no va a aceptar, etcétera. O sea, a mí me parece que con relación a Cuba, la política está es correcta. Volviendo al tema del libro de Juanita Castro, Miguel Sánchez, y refiriéndonos a Orlando de Cárdenas, si quieres también, Enrique, opinar sobre todo esto, es importante porque es un momento de revelar y de dilucidar la verdad histórica para las generaciones, para su generación, para las generaciones más jóvenes que están llegando, que no han oído ningún tipo de historia real. No vamos a hablar de historia oficial o de historia de oposición o no oficial, sino de historia real de todos estos hechos tan importantes. Dice que luego del desembarco del Granma en Cuba, entonces ellas siguieron preguntando y dice, ¿y con Orlando de Cárdenas qué sucedió? Dice, de acuerdo a Fofo, una semana después de haberlo dejado libre, que dejaron libre a Orlando de Cárdenas porque dice que lo retuvieron hasta que el Granma llegara a nadie Cuba allí en México.
que se podía escapar cuando le diera la gana a Orlando de Cárdenas, con su amigo Gustavo Arco, que era uno de los mejores amigos que tenía Orlando de Cárdenas. Por eso todo eso de la señora Juana Castro que está diciendo de Orlando de Cárdenas es incierto. Si Orlando de Cárdenas fue un traidor, Raulito Castro era uno de los 7 enanitos. Dice, años después, recordaba Emma, la otra hermana de los Castro, cuando ya había sobrevenido la decepción de la Revolución Cubana, todo esto está en la página 159, Fofo, siempre relacionado con el mundo de la política mexicana, asistió como invitado a la toma de posesión de un gobernador y allí se encontró con Pablo Machado, el cubano adinerado y de filiación batistiana. ¿Usted conoció a Pablo Machado? Sí, lo conocí. Siempre he querido preguntarte algo, y ahora ya no hay problema. ¿Quién era